tendría que ver con lo que tendrías, perdón, tiene que ver con lo que es carga de equipos tipo C. ¿Por qué estamos platicando de carga de equipos tipo C? Pues bueno, estamos platicando de equipos que son del año 2015 para arriba, que es lo más común que tenemos actualmente en nuestros laboratorios, en nuestros talleres. Si eres usuario final también, te voy a explicar un poquito qué tiene que ver todo esto cuando falla una máquina o uno de tus equipos porque no está cargando la batería o porque no detecta el cargador. Normalmente, por dónde vamos a entrar o dónde vamos a seguir haciéndole para poder hacer estos diagnósticos. Y todo esto va desde la parte muy sencilla, como puede ser un problema de un cargador simplemente que esté mal, que no tengas tu cargador adecuado, o puede pasar también por la cuestión de que tengas ya un problema un poquito más delicado, como un corto en la tarjeta lógica, un problema a nivel componente. Cualquiera de estos factores es importante que tengamos en cuenta que la forma en que vamos a trabajar vaya a decir, el fallo es muy similar en los diferentes modelos con los que vamos a tratar de explicar o de estudiar el día de hoy, ya sea desde equipos 2015, como la MacBook de 12 pulgadas, que es una tarjetita lógica muy pequeñita, como esta que podemos ver aquí, una cosita de nada, o como una tarjeta, por ejemplo, de una MacBook Air, que es un poquito más grande, como esto que podemos ver aquí. ¿Vale? Cualquiera de estas cosas es muy importante que tratemos de entender cuál es el funcionamiento de todo esto y puedan ver cómo es que vamos a entrarle para poder ofrecer lo que es un diagnóstico y en su defecto una reparación a nivel componente correctamente. Es importante también entender que tiene mucho ya que ver la estructura de todos estos equipos que van cambiando referente a los equipos MagSafe. Si no recuerdas, los equipos MagSafe son los equipos de MacBook 2015 para antes, o sea, serían 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, que son con los que hemos trabajado, todavía llegan a nuestro laboratorio y con los que hemos trabajado no hace mucho tiempo, ¿vale? Cambia un poquito la estructura y es lo que vamos a empezar a trabajar. En primera instancia, vamos a pasarnos de este lado, vamos a compartir pantalla. Aquí está. Vamos compartiendo pantalla, pantalla, pantalla. Confirmen si se alcanza a ver bien. Si no se ve bien, me notifican para que no haya ninguna confusión. ¿Vale? Se Bueno, ve bien, se ve bien. muchas gracias, Roy. Tenemos aquí actualmente un análisis sencillo o una estructura de cómo se encuentran estos equipos actualmente, vamos a llamarlos así, relacionados. Esta es una tarjeta madre, por ejemplo, de una MacBook Pro de 13 pulgadas 2017-2016. Es una tarjeta lógica donde tenemos básicamente la estructura básica de lo que vendría siendo los elementos que juegan, o más bien que se comunican para trabajar con la carga de estos equipos, ¿vale? ¿Qué es la carga? La carga de la batería. Estamos hablando específicamente de esa parte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a checar aquí? Lo que vamos a ver aquí de este lado es lo siguiente. Vamos a trabajar directamente con lo primero y lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero es entender la diferencia que tenemos entre los adaptadores MagSafe y la conexión tipo C. Muchos de los cuales ya se han acercado los cursos, han tenido la oportunidad de poder estudiar todo esto, deben de recordar que en este caso, la generación de MagSafe o el adaptador de carga MagSafe de tu cargador que tienes ahí actualmente de tu máquina cambió drásticamente a lo que es la conexión USB tipo C. Si bien en el MagSafe teníamos un pinout que más o menos como esto que podemos ver aquí, donde teníamos básicamente líneas positivas, líneas negativas, por ejemplo, creo que es al revés. Y por último, una línea que se conocía como adapter Sense. En esta línea que se encuentra en medio de tu cargador, es decir, ese pin pequeñito que teníamos aquí, nos podíamos encontrar una comunicación, ¿vale? De identificación con lo que vendría siendo un circuito que se le llama SMC, o lo que es el famoso System Management Controller, un componente VGA que tenemos ahí actualmente en lo que es en cualquier MacBook tenemos, exceptuando lo que son las máquinas tipo T2, ¿vale? Es decir, cuando tú conectabas tu cargador de tu MacBook, las que tenían el adaptador MagSafe, conectas el cargador directamente a tu conector del centro de carga.
se alimentaba la máquina inmediatamente 1 o 2 segundos después de un delay, iniciaba lo que es el LED, este LED que teníamos aquí. Este LED que teníamos de este lado, vamos a ver, estamos en este LED que teníamos aquí, encendía en color verde o en color naranja, significando que ya empezábamos con lo que vendría siendo el punto o la opción de lo que es la carga, o en su defecto, te mostraba que el equipo ya estaba cargando. Es decir, ya teníamos una buena conexión establecida entre tu cargador y el SMC. Y es que aquí en este cargador tenemos, en la punta del cargador tenemos un controlador llamado DS2415, que no es más que una pequeña memoria EEPROM que tiene una comunicación por un tipo de un lenguaje, vamos a llamarlo así, un lenguaje de comunicación llamado OneWire. El lenguaje de comunicación de un solo cable, ¿ok? Es un protocolo de comunicación. Por este protocolo de comunicación OneWire, DS2413, esa pequeña memoria EEPROM, se comunica directamente con el SMC, proveyéndole las características de nuestro cargador. Y es que hay que recordar que en las computadoras Mac tenemos diferentes tipos de adaptadores de energía. Tenemos adaptadores de 85 vatios, 60 vatios, 45 vatios. En las máquinas tipo C tenemos ya cargadores un poquito más grandes. Tenemos de 87 y, si no me equivoco, también tenemos de 96, 90 y tantos vatios. No recuerdo muy bien, pero hay un cargador muy grande que es para la MacBook Pro de 16 pulgadas. Bueno, ¿qué te puedo comentar directamente con esto? Con el MagSafe, la comunicación que había era mediante el protocolo OneWire, es decir, el chip DS2413, este que teníamos adentro de nuestro cargador, se encarga de enviarle vamos a llamarlo así, la identificación del cargador que se está conectando a la computadora que tú tienes. Es decir, conectas el cable, inmediatamente DS2413 entabla una comunicación con el SMC, es decir, con la computadora, y le dice a tu computadora, oye, ¿qué tal? Soy un cargador de 85 vatios, este es mi número de serie, estoy listo para trabajar. ¿Qué hace la computadora? Comprueba, ok, eres de 85 vatios, estás listo para trabajar, perfecto, vamos a trabajar entonces. Y en este caso, lo que pasaba, aquí está. En este caso, lo que pasaba era que la máquina ya encendía el LED y pues bueno, ya empezaba a trabajar. Si te iba bien, pues empezábamos con la carga de la batería, o sea, la batería ya empezaba a cargar, a levantar carga, o en su defecto encendíamos con lo que vendría siendo pues el LED en color verde, significando que la máquina simplemente no está cargando porque la batería a lo mejor ya estaba llena. ¿Vale? Así se manejaba lo que era este protocolo de comunicación entre el SMC y la comunicación con DS2413 a la computadora, teniendo en cuenta que esto también iba a depender mucho de que tú conectaras un adaptador de corriente adecuado para el equipo con el que vas a trabajar. Si tú le conectabas un adaptador de corriente de 45 vatios a una MacBook Pro de 15, desafortunadamente no iba a funcionar correctamente. ¿Por qué no iba a funcionar correctamente? Un adaptador de 45 vatios apenas tiene un voltaje de 16.5 voltios con menos de 3 amperios de corriente. Entonces una MacBook Pro de 16 pulgadas o de 15 pulgadas requieren 20 voltios a más de 4 amperios. Por lo cual este cargador no es el cargador adecuado para la máquina. Recuerden muy bien esa parte, sobre todo si eres un usuario final y nos estás viendo. Recuerda muy bien que se necesita un adaptador de corriente adecuado para tu computadora. No compres un adaptador pequeño, un adaptador así que veas que simplemente te lo encontraste y le queda la punta a tu Mac. Verifica cuál es el adecuado para que no tengas, primero que nada, ese primer fallo. Porque en muchas ocasiones llegan al laboratorio o al taller computadoras que desafortunadamente no funcionan correctamente. O sea, te llegan máquinas que no cargan y lo primero que haces tú, por ejemplo, es llegar, sí, sabes que llega el cliente, yo tengo este cargador, no funciona, no, bueno, tengo esta máquina, no carga, no prende. Ok, perfecto. Conectas tú tu cargador y mágicamente ya prendió. ¿Qué hacemos en esa instancia? A ver, ¿sabes que aquí prendió? Márcale al cliente y dile que te traiga su cargador. Trae el cargador, conectamos el cargador y nos damos cuenta que el cargador no sirve. Y normalmente nos damos cuenta desde que entra con su cargador el cliente con un cargador más pequeño que el que debería de tener esa computadora. O sea, ¿cuántas veces no les han llegado a los laboratorios, a sus negocios, computadoras de 15 pulgadas, de 16 pulgadas con cargadores de 45 o de 60 vatios? Es que cuando yo lo tenía, funcionaba correctamente, es lo que te dice el cliente. Oye, ¿sabes qué? Es que cuando yo compré mi máquina, pues la compré a lo mejor de segunda mano y este cargador
pues venía así. O sea, me lo vendieron así y sí funcionaba. Se calentaba muchísimo, pero venía así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí es donde empieza el primer problemita, ¿no? Muchas veces los problemas de carga se generan también por conectar un cargador que no es el adecuado para tu máquina, la primera parte. La segunda, en ocasiones también si conectamos cargadores que son genéricos, por decirle aquí en México piratas, nos encontramos también con ese segundo problemita. Si tú conectas un cargador genérico y en extremo, como comenta por ejemplo un colega que está conectado aquí, Marco, un saludo, eh, puedes tener también problemas de daños con lo que vendría siendo internamente el cargador y en el peor de los casos también puedes dañar una computadora, ¿eh? Porque recordemos que como esta es una línea de datos, la que viene aquí en el cargador, OneWeb, podemos dañar el SMC si tú conectas un cargador que no es original. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta ese punto para que no se les vaya a olvidar eso. Por eso, los que llegan a vender cargadores genéricos, les recomiendo que si es uno genérico, vendan uno de muy buena calidad. No nos vayamos a los cargadores más económicos que venden en China y dices, está bien barato, vale 200 pesos mexicanos. Yo lo puedo vender en 600 pesos y me va a ir bien. No. Traten de no vender ese tipo de adaptadores de corriente que son desafortunadamente muy malos y en el peor de los casos pueden dañar también un equipo, no solamente de la carga de la batería. Continuando entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre estos cargadores MagSafe con los adaptadores tipo C? Bueno, básicamente en las máquinas tipo C, en la conexión tipo C, tenemos algo que se le va a llamar el USB Power Delivery, que es nada más una especificación general de los adaptadores tipo C. A grosso modo, ¿cómo va a funcionar? Tú conectas este cargador tipo C a tu computadora y el cargador tipo C va a entablar una comunicación con la computadora, con tu MacBook, va a entablar una comunicación. En esta comunicación entre la computadora y el cargador, lo que va a ocurrir aquí es que van a empezar a platicar un poquito referente a cuál es el perfil de energía que necesita la computadora para trabajar. Es muy importante que recuerdes que dependiendo del modelo de computadora Mac con la que tú estás trabajando, e inclusive multimarca, una Asus, alguna Alienware, Lenovo, lo que tengan conexión tipo C, dependiendo cualquier tipo de computadora que tengas, el perfil de energía que necesita es diferente. Vamos a entablarlo o vamos a entenderlo de la siguiente manera. Una MacBook Air, que es una computadora muy pequeñita, no va a consumir la misma cantidad de energía que una MacBook Pro. ¿Ok? La MacBook Air normalmente va a consumir menos energía que la MacBook Pro. Entonces, dependiendo de este tipo de perfil de energía, el cargador va a dialogar con la computadora y la computadora le va a exigir, ¿ok? La computadora le va a exigir al cargador que le entregue un perfil adecuado de energía. Es decir, hola, ¿qué tal? Yo soy la MacBook Pro de 16 pulgadas. Necesito, por favor, que me entregues un perfil de 20 voltios a 5 amperios. Y si tu cargador, el que tú conectaste, trae ese perfil de energía, lo que va a hacer ese cargador es decir, perfecto, sí tengo el perfil. Tengo en el perfil 5, por ejemplo, como estamos viendo de este lado, tengo un perfil de 20 voltios a 5 amperios. Se me van a quedar ciegos por el sombreado, pero bueno, ahí está. Tengo un perfil de 20 voltios a 5 amperios. Por eso es que inclusive si tú a ese cargador tipo C lo conectas a un, no sé, a un Galaxy, a un teléfono, a una tableta, te diré, hola, ¿qué tal? Yo soy un Note 10 Plus, yo necesito un perfil de 12 voltios a 3 amperios. Sí, fíjate, tengo ese perfil de 12 voltios a 3 amperios. Es decir, un cargador tipo C es capaz de entregar un perfil de energía o cierta cantidad de voltaje y corriente dependiendo lo que le esté pidiendo, en este caso, el equipo al que lo está conectando. Hay que entender esa parte, ¿ok? Ya no hay una comunicación one-wire, pero por el USB Power Delivery es que van a poder entablar esa comunicación todos estos. Es importante que no se olviden de esta parte. En el cargador tipo C, entonces, no va a suceder que vas a conectar el cargador ay, ojalá y en nombre sea de Dios, bueno, si lo hacen muchos, cargue a 20 y si no, pues voy a meterle pues, un cargador más grande a ver si carga 30. No. La computadora le va a requerir, en este caso, a el cargador el perfil de energía que necesita. Pero específicamente, ¿cómo es que se va a trabajar toda esta parte del USB Power Delivery? Bueno, internamente en tu tarjeta MacBook o en tu Lenovo o en tu Acer, la máquina que tú tengas con una conexión tipo C,
Internamente tú tienes un pequeño chip o varios chips controladores como este que estás viendo en pantalla. Muchos que reparan computadoras ya saben de qué chip estoy hablando. El CD3215B03, CD3215B00, CD3215C00, etc. El controlador CD3215. Este controlador funge como una especie de conexión o puente entre lo que vendría siendo tu SMC y lo que vendría siendo el cargador. ¿Ok? Es un puente que va a permitir la comunicación entre el SMC, el cargador, y en algunos modelos, algunas memorias EEPROM, para que la máquina pueda entablar una comunicación con lo que vendría siendo nuestros equipos. Dependiendo del modelo de máquina, es importante que tomes en cuenta que van a cambiar un poquito estos controladores. Y recuerda muy bien que tiene un controlador por cada puerto tipo C que tengas en tu computadora. Si tienes una máquina con un puerto tipo C, normalmente tienen un controlador. Si tienes una máquina con 2 puertos, vas a tener 2 controladores. Si tienes una máquina con 4 puertos, vas a tener 4 controladores. No debes de olvidar esa parte. ¿Ok? Entonces, estos controladores fallan bastante, fallan muchísimo en las computadoras Mac. Normalmente fallan por humedad. También llegan a fallar por utilizar cargadores que no son los adecuados para tu computadora. Sobre todo conectar cargadores, en este caso, con vamos a llamarlo así, cargadores más pequeños a máquinas, para máquinas más grandes. ¿Ok? Llegan a dañarse bastante estos controladores. Y es importante que entiendas que estos controladores vienen en las tarjetas como esclavos y maestros. Es decir, vienen casados. Por lo cual, si tú reemplazas un CD3215, tienes que reemplazarlo por uno con la nomenclatura igual. Es decir, tenemos un CD3215B03, como el que tú tienes actualmente en pantalla, y vas a cambiar otro CD3215, solo le puedes poner un B03. Si le pones, por ejemplo, un CD3215 y en lugar de B03 tiene un B00, no va a funcionar. Tiene que ser exactamente B03 para que funcione de nuevo tu máquina. Y si no tienes, pues vas a tener que reemplazar todo el combo. Tienes puros B00, vas a tener que poner los 2 puertos, o más bien los 2 controladores o los 4 controladores con la misma nomenclatura para que pueda funcionar. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Se está entendiendo, por ejemplo, que en las máquinas más recientes no funciona como anteriormente. Simplemente es conecto un cargador y mi cargador va a platicar con el SMC o con la memoria PROM en mi computadora Mac, gracias a este controlador que tenemos aquí, para que le exija un perfil de energía. Hasta aquí vamos bien entendiendo esa parte. Ahora, ¿cómo es que vamos a ver más o menos este funcionamiento? ¿Cómo es que va a trabajar esto? Vamos a regresar directamente a este esquema que tenemos aquí. Cuando tú conectas un cargador, imaginemos que esta es la entrada del cargador tipo C. Cuando tú conectas un cargador tipo C, 5 voltios van a ser ingresados por este cargador y van a alimentar mis controladores tipo C. En este momento el controlador tipo C está encendiendo, está empezando a trabajar, ¿vale? ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, ya mi controlador está empezando a trabajar, vamos a decirlo así, activando internamente algunas tensiones, algunos voltajitos, simplemente ayudando a que los 5 voltios puedan pasar de este controlador, vamos a llamarlo así, a esta línea. En este momento se va a generar un voltaje llamado PPDC-in, dependiendo del modelo de placa. En esta placa estamos trabajando con una MacBook Pro del 2016-2017. Es importante que recuerden que hasta este punto todavía no existe un chip T2 en estas computadoras, ¿vale? Aquí no hay un chip T2. Se genera DCIN, ¿y qué es lo que va a pasar? Lo primero que se genera cuando tú alimentas estas máquinas es generar vamos a llamarlo así, estos 5 voltios que van a alimentar mis primeras fuentes. ¿Cuáles son estas? Tenemos aquí un circuito Buck Boost Converter, o sea, este es el Charrier, el ISL923, que en este caso es un circuito que se va a encargar de cargar la batería, valga la redundancia, va a cargar la batería de mi Mac, pero además de eso va a tener una pequeña habilitación para que pueda trabajar mi fuente de 3.3 G3H. ¿Se acuerdan que ayer Roy les explicó de mi fuente de PP3V42 G3H en las máquinas MagSafe? Bueno, en las máquinas tipo C, PP342 G3H se renombra a PP3V3 G3H. Esta fuente ya no es la primera fuente que se va a generar después de DCIN en nuestra computadora Mac.
va a ser, en este caso, la tercera. La primera que se genera es DCIN, posteriormente de DCIN se va a generar PPBus G3H. ¿Cómo se va a generar G3H? Bueno, PPBus G3H se tiene que tener, bueno, tiene que generarse con 12.9 o 13 voltios en estas máquinas, independientemente de que aquí en DCIN recibas 5 voltios o recibas los 20 que vienen del cargador. Porque este circuito es un buck-boost converter. ¿Qué significa? Al ser buck, si recibe 20 voltios del cargador, disminuye el voltaje a 13 voltios. Al ser boost, si recibe 5 voltios del cargador, va a subir el voltaje a 13 voltios. Entonces, es mi primer fuente buck-boost converter. Lo que va a hacer es, recibo los 5 voltios, inmediatamente genero a PPBus G3H. ¿Y qué va a seguir después? Va a mandar una habilitación para que se pueda, la habilitación se llama Charger Enable MBR, para poder habilitar la fuente 3V3G3H. Esta fuente 3V3G3H que se ha creado en este momento, ¿ok? Es una alimentación. Esta alimentación va a llegar a los CD3215 para que en este momento los CD3215 puedan despertar completamente y puedan ahora sí hacer un puente entre lo que es el SMC y mi cargador. Es decir, cuando tú conectas el cargador, lo primero que pasa, 5 voltios, vamos a dibujarlo de nuevo, para que se entienda así lo más rápido que se pueda. Cuando tú conectas el cargador, lo primero que va a pasar es lo siguiente. 5 voltios van a llegar a los controladores, pasan por aquí, alimentan mi Charger, alimentan también esta fuente. En este momento el Charger habilita la fuente que tenemos aquí, se genera PPBus y se genera 3V3G3H. ¿Ok? Por pasos. Paso número 1, paso número 2, este también la alimentación de acá es el 2, paso número 3, paso número 4. En cuanto se alimenta 3V3G3H, esta fuente da la alimentación para que los 1232 ya puedan trabajar. También él alimenta mi SMC y en este momento el SMC entabla una comunicación a través de los controladores para poder hablar con el cargador. Si todo sale bien, el cargador va a subir estos 5 voltios. ¿A cuánto? A 20. Y en este momento empieza con la secuencia de encendido de la máquina, es decir, sube a 20, habilitamos nuestro TPS, habilitamos un buen de cosas para que la máquina pueda empezar a encender. Este es el primer paso para que la máquina siquiera pueda empezar a cargar la batería. Básicamente lo primero que necesitamos es alimentar el SMC. 3V3G3H es la alimentación para el SMC. ¿Ok? Para que pueda existir 3V3G3H, necesitamos que esta fuente que tenemos aquí pueda funcionar. Para que pueda funcionar, requerimos 5 voltios de DCIN y requerimos la habilitación que viene de nuestro ISL Charger. Una vez que tenemos estos pasos, básicamente, el SMC ya va a poder trabajar. Una vez que tenemos SMC, tenemos Charger funcional con PPBus en 13 voltios, empieza una comunicación entre lo que es batería, ISL, PMIC y SMC. Y es que no les comenté algo. En estas máquinas ya también tenemos PMUs o tenemos PMICs. ¿Qué son los PMUs o qué son los PMICs? Pues bueno, son los pequeños administradores de energía. Normalmente tienen internamente bulbs, LDOs y demás, que pueden permitir que se compacte un poquito más la computadora. Si ustedes se dan cuenta, en las máquinas más recientes tenemos chips muy similares a los de un iPhone, inclusive hasta las mismas, vamos a decirlo así, inclusive hasta las mismas memorias de una Mac. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos memorias que se parecen bastante a las memorias de almacenamiento de un iPhone. Este es el disco duro de las máquinas más recientes. Es un disco duro de las Mac más recientes. No necesitamos más que fuentes más pequeñas porque consumen menos corriente que un disco duro M2, por ejemplo. Tenemos de este lado, por ejemplo, nuestro chip de Wi-Fi. Los que reparan iPhone o reparan iPads y demás,
deben de reconocer este tipo de chips VGA de Wi-Fi. Estos son los controladores CD32 de los que platicábamos. Aquí hay unos, estos son CD3217, si no me equivoco. Y bueno, ¿dónde tenemos el PMIC o el PMU? Aquí. Este es nuestro PMU. Aquí está. Bueno, en estas máquinas ya tenemos lo que son PMUs, con los cuales tú vas a poder empezar a trabajar con estos dispositivos, como los que tenemos aquí. Este es el modelo 2017-2016. Quiero hacer un pequeño corte aquí, por ejemplo, porque tenemos una máquina que hizo una transición entre el 2015 y la 2016, que es la MacBook de 12 pulgadas. Ustedes se van a acordar, esa máquina pequeñita que venía en colores rose gold, o sea, rosita doradito, en color plata o en space gray o gris espacial. Estas primeras máquinas traen algo muy similar a esto que estamos viendo, con la única diferencia que nuestro Charger, mejor conocido como Vansuri, se encarga de generar las dos fuentes de PP-Bus y de 3V3G3H. Es exactamente la misma forma en que va a trabajar, es decir, inyectamos 5 voltios, pasan a través del controlador, estos llegan a mi Charger que genera 3V3G3H y al mismo tiempo genera a PP-Bus G3H. Una vez que este mismo genera ambos, alimenta lo que es mi SMC con 3V3G3H, alimenta lo que es el SMC, y una vez que alimenta el SMC, ya empieza esta comunicación entre SMC, CD32, para poder subir a 20 voltios. Sube 20 voltios y ya hay comunicación con batería, ya hay comunicación con Charger, para poder entonces empezar a cargar la batería, ¿ok? Debes de recordar muy bien este punto con esta máquina que es la MacBook de 12 pulgadas, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, cambian un poquito los chips. Por ejemplo, este Charger se llama Vansuri, ya no es como el Charger que teníamos acá, no es como el ISL 923 o el ISL 924. Bueno, aquí tenemos la misma imagen, pero en las máquinas T2 ya no tenemos un ISL 923, tenemos un ISL 924. Ok, ¿qué debes entender referente a toda esta parte que estamos viendo? Básicamente, para que pueda existir una carga correcta, tu máquina debe de tener sí o sí 20 voltios de consumo de voltaje cuando tú conectas el cargador. Si tu máquina está en 5 voltios, jamás va a cargar la batería, ¿ok? Entonces, si tú tienes 20 voltios, estás sabiendo que por lo menos este y el SMC, ¿ok? Y el SMC están, en teoría, trabajando. O sea, están trabajando. Si te pasa eso, lo que tendríamos que hacer, en este caso, es ir directamente al conector de nuestra batería. Viendo directamente de este punto, aquí tenemos los conectores de la batería, que no es más que lo mismo que en las baterías que hemos visto en las computadoras multimarca. ¿Cuáles son estas baterías que estamos viendo en las computadoras multimarca? Tienen los mismos pines. Tienen VBAT, que es el donde entra y sale el voltaje de la batería. Tienen negativo o tienen tierra. Tienen conexión en datos. En este caso tienen un protocolo SM-Bus, una línea SDA, una línea SCL. Y tienen también la línea SysDetect-L, que es una línea con una resistencia pull down a tierra con conexión a lo que vendría siendo la batería, ¿ok? Para poder hacer la detección de la batería. Básicamente yo en estos modelos digo, si yo veo que sube a 20 voltios y que está trabajando correctamente, o sea que estamos en 20 voltios en mi computadora MacBook, lo que voy a hacer en este caso es ir directamente al conector de la batería de mi máquina, pero no me voy a ir aquí a VBAT. En VBAT no me interesa, porque básicamente en VBAT lo único que voy a tener es el voltaje que tengo en PP-Bus G3H. Entonces no me interesa lo que tengo en VBAT. Lo que yo tengo que ir es directamente a comprobar el conector que tenemos de este lado, donde tenemos las líneas SM-Bus, SCL y SDA y la línea SysDetect-L. Tengo que comprobar estas líneas que tenemos aquí para poder revisar, ¿ok? Si no tenemos algún corto. Normalmente las líneas que se van a corto son las líneas SM-Bus, ya sea la SDA o la SCL. SCL, que es la línea de reloj, y la SDA es la línea de datos. Tengo que revisar si estas líneas de datos, ¿ok?
no tienen algún corto. Si estas líneas tienen algún corto, normalmente la batería no va a cargar, ¿ok? No tiene que ver con que la máquina retenga carga o no, porque puede ser el problema que tu máquina le desconectas el cargador e inmediatamente se apaga. No, la máquina le desconectas el cargador y sigue encendida, o sea, la máquina sigue encendida, pero lo que no hace simplemente es cargar la batería. No te va a cargar en ningún punto la batería. Entonces tienes que comprobar estas líneas, las líneas SMBus, SSL y la línea SDA. Son las que tienes que comprobar que no estén abiertas o que no tengan un corto. Como consejo te voy a decir, revisa esto con el flexor que va aquí conectado. Es decir, en este modelo de placa, voy a mostrarles una placa de una MacBook, aquí en el microscopio. En estos modelos de placa, normalmente estas líneas las vamos a tener así. Este conector que ustedes ven aquí es donde están las líneas SMBus. En este conector tenemos las líneas SDA, SCL, ¿ok? Y la línea SysDetect. Normalmente, lo que yo hago es probar si las líneas están bien, o sea, tienen 3 voltios cada una, con el flex conectado con el flex desconectado. En ocasiones pasa que lo que pone en corto estas líneas es la batería. Si tienes buena suerte, la batería es la que puso en corto las líneas. Si tienes mala suerte, te puede tocar hasta el SMC dañado. Y los que ya reparan máquinas saben que reparar una máquina de SMC es básicamente reemplazar el SMC de la computadora. Entonces, normalmente yo me voy a este conector. Es lo que tengo que revisar. También puedo revisar la línea SysDetect. Es muy raro que este de aquí tengamos un problemita en este flexor que tenemos acá, porque nada más tenemos un negativo y un positivo. Lo que puede pasar es que por una mala manipulación que llega a pasar, o sea, que alguien lo intente desarmar y no sepa lo que está haciendo, puede dañar esa membrana, o sea, puede dañar este flexor. Este lo puede dañar, pero es muy raro que te llegue a pasar eso, ¿ok? Entonces, normalmente yo siempre me voy directamente a esta parte que tenemos aquí, a la línea Vibus. Las líneas SDA, la línea SDL, SCL, perdón, y por último, la línea SysDetect. Es muy raro que pase, pero puede ser que aquí tengamos, por ejemplo, esta resistencia pull down abierta, puede pasarte, ¿ok? Que en esta línea SysDetect está abierta o que tengamos este pequeño diodo, es un pequeño diodo de 3 terminales, también esté dañado normalmente por soldadura fría. Eso pasa mucho en las máquinas MagSafe, por lo cual no dudo que en estas te llegue a pasar. Un consejo que te puedo dar, y siendo franco te puedo dar ese consejo, también trata de revisar que la batería que le estás colocando tenga buena vida. Si tú le colocas una batería de muy pocos ciclos de carga, te vas a encontrar con problemitas. Entonces, trata de recordar bien ese punto para que no pueda, bueno, para que en este caso no se vaya a fallar. Entonces, en resumen, tú conectas el cargador con 5 voltios. Estos 5 voltios alimentan a mi controlador tipo C, pasan a través de unos MOSFET, llegan a DC-IN, generan en este caso alimentación a mi charger. Mi charger manda un enable a lo que es mi fuente 3V3G3H y esta es la alimentación para lo que es mi SMC. En este momento el SMC se comunica por estas líneas de datos SDA, SCL, directamente a mi controlador CD32 y también se comunica por medio de líneas SPI, Master Input, Slave Output, Master Output, Slave Input, estas MISO y MOSI, a lo que es una pequeña memoria, ¿ok? Que tenemos para poder, para los puertos tipo C, al CD3215. Pasando esto, se comunica al cargador y el cargador va a subir a 20 voltios. Una vez que esto sube a 20 voltios, el ISL va a empezar a controlar lo que vendría siendo la alimentación para la batería, así como lo que vendría siendo el sensado por medio de unas líneas de sensado que tenemos, valga la redundancia, resistencias que tenemos ahí, resistencias Kelvin, se me fue el nombre, resistencias Shunt, para poder verificar cuál es la carga de la batería y poder entablar esta carga completa de la máquina. En el esquema sí lo podemos ver, aunque en realidad es un poco más sencillo. La revisión básica que yo utilizo para poder checar estos equipos es técnicamente verificar cuándo tenemos en VIVAT. Tenemos en VIVAT los 13 voltios de PPOs, perfecto. De ahí me voy a las líneas de datos que tenemos en el esquema. Básicamente lo único que reviso es
Que tengamos aquí 3 voltios, de este lado 3 voltios, los tenemos, y que tengamos sys detect. En este caso no va a haber un voltaje, pero sí voy a corroborar que la resistencia pull down que tenemos aquí no esté abierta. Una vez que corroboro esta parte de aquí, lo que voy a hacer es probar otra batería. De ley o de cajón tienes que probar otra batería. Normalmente, si todo esto está bien, tu problema ya es por batería, o en su defecto te puede pasar que tengamos un controlador charger dañado, un ISL dañado. Aquí está el ISL. Puede pasar que una resistencia de sensado esté mal, por eso me voy a estas líneas que son charger CSON, CSOR, que van conectados a las resistencias shunt, ¿ok? Que se encargan, aquí está, que se encargan de sensar lo que es la corriente que pasa hacia la batería y también que pase hacia PPBus G3H. Puede ser que tengamos, normalmente las shunt no se dañan, lo que se dañan son estas que vienen en serie con la resistencia shunt. Estas pueden desvalorizarse, que son de 10 ohmios, pueden llegar a tener kiloohmios. Entonces ahí es donde ya también tienes problemas para la carga de la batería. Pero eso es lo único que yo reviso para poder checar estas máquinas de carga. En la mayoría de estos equipos el problema es por una batería dañada. Me ha pasado más por eso que por cualquier otro tipo de problema. Entonces, para poder revisar estos equipos, vas a tener que entender este tipo de, vamos a llamarlo así, este tipo de secuencia de trabajo de todos estos dispositivos, ya sea en una máquina como esta, que 2016, 2017, de 2 o de 4 puertos tipo C, no importa. Te puedes topar con una como esta que tenga un chip T2, lo único que cambia es que no tenemos un SMC, la comunicación va directamente hacia el chip T2. Bueno, ahí hay un problemita porque es muy complejo reparar este chip. Y por último, pues esta, que es la anterior, donde tenemos a Vansuri, en lugar de tener a lo que es nuestro ISL U7000 normal, el ISL 923, tenemos aquí al 530602, que normalmente son los que nos vamos a encontrar con que tienen en algunos casos fallos. A cuestión personal, casi no fallan estos de aquí. Lo que llega a fallar más es la misma batería que no funciona. Personalmente, o se los puedo decir así, es lo que llega a fallar más. En otras ocasiones te puedes encontrar con algunos problemitas con lo que es la carga, perdón, con lo que son las líneas de datos. En este caso, daños en el SMC, etcétera. Pero no nos vamos a ir muy, no vamos a abundar mucho en esta parte porque cuando es un corto en SMC, te encuentras simplemente con una línea conectada directamente a GND, inyectas voltaje y lo primero que va a calentar es el SMC. ¿Qué pasa? Reemplazar SMC por otro SMC similar. Y bueno, este es el material que tenía preparado para el día de hoy. Me fui, creo yo, un poquito rápido. De todos modos, esto va a quedar grabado en Facebook, en nuestras redes sociales, en YouTube también. Espero de antemano que no me haya ido muy rápido aquí. Y que bueno, y que les pueda servir esta pequeña charla que estamos haciendo. Vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas. En este momento ya pueden preguntar, pueden hacer consultas o pueden opinar también. Digo, estamos abiertos a opiniones. Si no les gustó, pueden decir. Profe, ¿Sí? profe, ¿qué pasa cuando conectamos el cargador tipo C y se queda en 5 voltios? O sea, no los 20. Lo que yo hago normalmente cuando tú conectas un cargador tipo C y se quedan 5 voltios, no sube a 20, lo primero que reviso es que tengamos la fuente de 3V3G3H. O sea, si tengo 3V3G3H, tengo alimentación de CD32. Si no tengo 3V3G3H, de ningún modo va a subir esto a 20 voltios porque los CD3215 no van a estar alimentados por 3V3G3H. Entonces, lo primero que yo hago, si tengo 5, es revisar que esta fuente exista. Si existe la fuente, desafortunadamente me va a tocar ahora sí comprobar individualmente los CD3215. Tienen LEDOs, tienen un LEDO de 3.3 voltios, un BMC, 0,7 voltios y 1.1 voltios. Comprobar que los 4 LEDOs estén funcionales.
Si tienes funcionales los LDOs y tienes funcional la fuente 3V3, así como el ISL Charia, ¿ok? Probablemente tu problema sea un SMC o un chip T2, que no existe una comunicación. Aunque esos son casos muy extremos. Normalmente todo pasa por cortos en 3V3, G3H o inclusive rastros de humedad o daños en lo que son los pequeños controladores CD32. Una consulta, Ok. profe, ¿cómo está? Soy Darwin, de Honduras. Permíteme tantito, Darwin. ¿Quedó claro, compañero? Sí, profe, todo claro. Lo comenté así a rápido, pero es un troubleshooting sencillo. O sea, en realidad cuando tú estés trabajando aquí, no te vas a aventar 2 horas de explicación como lo estamos haciendo de este lado. Simplemente es, ok, no tiene 5 voltios, 3V3G3H, lo tengo, sí lo tengo. Vamos para los LDOs del CD3215, inspección visual y ya descartas. Oye, ¿sabes qué? No tengo 3V3G3H, oye, tengo corto, inyecto voltaje, encontré el problemita en corto, lo reparo y vamos. O sea, ustedes saben que cuando estamos reparando no estamos explicando y nos vamos mucho más rápido, ¿vale? Ok, profe, gracias. Darwin, te escucho. Profe, yo tengo un corto en una computadora, una Mac Gear 2020, y eso tiene un corto ahí en los CD3215. Sí tengo PPU, sí tengo el 3B3H. Le cambié uno de esos componentes CD3215, pero la computadora tiene un error. Me oscila mucho en el cambio de la carga. Pasa 15, 20, 15, 20 por un tiempo bien, bien, bien raro y se me está reiniciando. ¿Será que el componente ese yo le puse mucho calor o qué cree que pudo haber sido? Si lo hace cuando le cambiaste el componente, te recomendaría que descartes el componente que le colocaste. Colócale otro que tenga la misma nomenclatura de los que ya tienes en la tarjeta madre para que lo descartes. Si una vez que se lo colocaste sigue igual, o sea, el nuevo componente que le vas a poner, por ahí debes tener otro componente dañado, ¿eh? Puede que tengas otro CD32 dañado, que no sea el único. Sí. ¿Y habrá algún problema con la aleación del estaño o no importa la aleación que yo pueda poner? Normalmente utilizo la normal, SN63 PB37, aleación estaño plomo. Es lo que yo ocupo. Yo personalmente no trabajo con aleaciones más bajas. Para iPhone, estas no lo necesitan. Ok. Muchas gracias, profe. Saludos. No, de qué, saludos. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Yo, Jorge, Dígame. tengo una pregunta. Yo estaba trabajando ya un tiempecito con una 2020 que estaba mojada y he tenido varios problemillas. Me compré otro board que estaba con iCloud para poder sacar partes de ahí. Eh, una pregunta, los aceleradores, ya ves que de un lado vienen los CD3217 y del otro lado vienen unos aceleradores de tipo C, o estoy mal, si no son eso, si no son aceleradores. Defíneme acelerador porque no, bueno, no había Ok, escuchado. sí, no, es que de hecho me puse a buscarle y me salió que era como un acelerador de tipo C, que trabaja en conjunto al CD3217. Bueno, de igual manera los cambié, pero mi duda era qué realmente hacía ese. No tengo ahorita la computadora enfrente para poderte dar la nomenclatura del o si no sé si tengas por ahí el esquemático y te digo dónde están posicionados. Yo creo que Es tal vez entendieron como aceleradores o algo así por el cambio que hace de 5 voltios a 20. Puede ser un boost, ajá, pero CD3217, tengo sí, entendido es que, que, ajá, perdón, ese es un es que sí, CD3217. Aquí está. no, ajá, ok. El lado contrario, hay dos pegados a lo que es el FPC del tipo C, del cargador. Bueno, el modelo es la 02020. No sé si lo tengas. Ah, pero estás hablando de una M1. Ajá, Bueno, no tienes por qué cambiar el CD3217 porque al final del día es el mismo chip que estas de aquí. ajá. Pero no tenemos ningún boost que pueda
interferir en el funcionamiento del CD3217. En realidad, el boost de 5 a 20 lo hace el cargador, no lo hace la computadora. O sea, la computadora no aumenta ningún voltaje. El que aumenta el voltaje es el cargador de tu Mac. Oh, ok. O sea, yo estoy trabajando la herramienta, la BY32, 3200. Ese debería aumentarlo a 20 de todas maneras, ¿no? Sí, porque en realidad solamente esta tiene otro controlador que se encarga de poder platicar con Ajá. mi controlador de mi Mac y permitir que le aviente los 20 voltios. De hecho, es como un pequeño bypass nada más. Ok, porque no tengo lo que son las líneas 3.8, 3V8 y, 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 Sí, me, para y Eduardo. me levanta solamente ¿Cuánto la le voy a dar? 12 punto, poquito menos de los 13 voltios, hasta ahí llega, ya no en la herramienta, sino en la línea donde está el fusible, se me olvidó cómo se llama la línea esa. Ah, o sea, no La línea, levanta de 20, o sea, no pasa no, de no, 20. exactamente, no sube a los 20. Ok, perfecto. Te recomiendo que pruebes con otro cargador, preferentemente original y con un tester tipo C. Ok, Eh, sí los tengo. Primero prueba con eso. Si hay algo que te está bajando a 13, lo que está mal es tu ISL. Tu charger no está subiendo al voltaje, ya sea que tengas una fuga en la línea o que el mismo ISL esté dañado. Te puede pasar eso. Ok, en el ISL la salida, es que a lo mejor me expliqué mal. El consumo en voltaje, o sea, la alimentación que da el voltaje en la herramienta, nada más llega hasta 5. Y el ISL me saca una línea que es poquito menos de los 13, 12.90 y algo, o 70 y algo, no recuerdo. Está bien. Ese es el voltaje de PP2. Ok, y otra cosa que miré, que ahorita que me estoy acordando, lo que viene siendo 3V8 on, esa no está en 3.8, está en 5. 3.8 Always On es una línea, pues Always es una línea, vamos a llamarlo así, S5. Ajá. Está en 5 voltios, me iría al origen de la línea o a la fuente para verificar que la fuente no esté dañada y ver si en este caso la fuente está trabajando correctamente. Efectivamente, tiene que ser de 3.8. Si es de 5, probablemente la fuente esté mal. Es un buck converter. Ok, ese está dentro del PMIC. El PMIC lo utilicé de la otra máquina que estaba funcional. Son exactamente la misma serie y todo. También las placas son exactamente las mismas. Pero bueno, entonces sería cuestión de buscarle cortos en los pads del PMIC, me imagino, ¿verdad? No, te recomiendo que cheques bien la línea porque puede que te estés confundiendo. Puede que no sea la Always On, puede que esa línea sea la que va a generar a 3.8 Always On, o sea, que llegue directamente a la fuente, but Ujú. que te da 3.8 a On. Ok, Revisa bien el esquema, ok. Le ¿vale? doy otra revisada. Muchas gracias, Jorge. ¿No de qué? ¿Alguien más? Máster, ¿Sí? Máster, ¿me escucha? Te escucho. Bastante digerible su clase. Ah, ok, muchas gracias, Manu. Papá, una pregunta. Tuve un problema con un cortocircuito en SMC. Lo cambié, pero me quedó con un comportamiento extraño. Algunos colegas me indican que debe ser del mismo número de boa. Esto es un 820-00165. ¿Qué de cierto hay en eso? Toda la verdad. Ya, Los SMCs vienen programados. Si tú vas a cambiar un SMC, cámbialo por otro que sea del mismo modelo de tarjeta. Si no te quedan con problemas, no dan video, quedan muy lentas, aceleran los ventiladores, no dan audio o muchas veces no cargan sistema operativo. Entonces, tienen que hacer un SMC de una placa donante del mismo modelo. tenemos modelo. Excelente, papá. Sea rápido. Muchas gracias. ¿No de qué? Bueno, nos quedan 5 minutos para finalizar con la sesión. Últimas 2 preguntas. ¿Alguien quiere participar? Profe, yo Otra tengo una preguntita rápida. pregunta. No, Bien. dale. Ya ellos dos hicieron sus preguntas, perdieron. ¿Alguien más? Ellos Yo puedo solitos preguntar, se es que no, cayeron. no es nada con lo que estamos haciendo ahorita, sino que me gustaría Eh, saber. Hola, Jorge. a ver, O te espera. escribo el privado, ahí te escribo el privado. Ok, ¿te escucho, gato?
Sí, oye, mira, respecto a esa pregunta, saludos. Saludos. El Felipe el otro día hizo un comentario de que en esos casos que tú cambias un SMC, que no es exactamente la misma placa, pero el SMC sí es el mismo controlador, o sea, la misma codificación en realidad. Él lo que hace, espera a que el MacBook encienda, independiente si viene errático el sistema operativo, si es que se apaga o a lo mejor no le reconoce el Wi-Fi, etc. Espera que enciende y después él utiliza un programa para actualizar el SMC o reprogramar el SMC, pero desde el MacBook. No sé si tú tienes conocimiento o alguna experiencia con eso. Mira, yo he trabajado en algunos casos con máquinas que les he puesto SMC similares. Lo único que te puedo decir es que un SMC de una 3115 que sea el mismo modelo que una Air, no le va a dar. O sea, la máquina no va a dar video y a mi experiencia no me ha funcionado el dejarla prendida mucho tiempo, apagarla, reiniciarla, no hace nada. Donde sí he visto que hay una opción para poderse actualizar es en las máquinas que son similares. O sea, por ejemplo, una 3115 de una MacBook Pro 2012 le pongas un SMC, bueno, más bien de una Air, por ejemplo, una 14660085, le pongas una de una 3437, que es otra MacBook Air de 13 pulgadas. Normalmente es así, prenden, dan video, pero están muy sonsas. Entonces, puede ser que en esas sí pase. Bueno, a mí me pasó una vez, ya la dejé así y la máquina funcionó posteriormente, pero solamente fue una vez lo que lo hice. De ahí en fuera ya no lo he vuelto a intentar, ¿no? Entonces, ahí yo sugeriría que pudiéramos platicar con Felipe y que igual y él pueda ilustrarnos un poquito más. No tengo yo mucha experiencia colocando SMCs de otras placas para que agarren. ¿Por qué? Porque las que yo he colocado no me han funcionado. Entonces, yo soy así. O sea, no me funcionó lo que sigue. Entonces, igual y Felipe puede ser que, bueno, más bien no dudo que Felipe lo haya hecho. Sería muy bueno que le consultáramos mejor a él cuáles son estas referencias para que nos ilustre. Ok, ok. Sí, le vamos a preguntar. Ahora que estemos en el curso, vamos a consultarlo, vamos a llenar de preguntas. Muy bueno Felipe también. Y y pues bueno, igual y le puedo pedir expresamente que nos haga a lo mejor una lista de compatibilidades o cosillas así. Ok, gracias, gracias. ¿No de qué? Una última pregunta. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Les quiero comentar o les quiero agradecer el que hayan estado presentes aquí en esta clase de carga de tipo C. Igual no tuvimos algunos ejemplos claros, pero por lo menos la explicación la vamos a dejar ahí colgada para que puedan estudiarla detenidamente. Me despido no sin antes recordarles que estamos próximos a iniciar nuestro Master MacBook, donde vamos a estar compartiendo pantalla con otros instructores de esta rama bastante conocidos con mucha experiencia como Roy, que nos acompañó el día de ayer con lo que es una clase de la secuencia de habilitación o de encendido de la MacBook Air A1466. Mi compañero Felipe Rincón, que también tiene bastante experiencia en la reparación de equipos MacBook, ya tiene también experiencia capacitando también gente muy bueno. Él nos va a dar una clase igual de detección de cortos el día viernes, el horario está por confirmarse, y con un especialista de Apple Store llamado Ricardo Main, especialista en software que nos va a apoyar también con todo lo que es la utilización de Apple Configurator, todo lo que es el AST1, AST2 y demás cuestiones que utilizan normalmente estos recursos de Apple en el servicio técnico autorizado para la reparación. Entonces, esta capacitación va a dar inicio la siguiente semana, 14 de junio, en punto de las 8 de la noche, este primer módulo que va a empezar. Son poquito más de 26 clases las que se van a dictar durante esta capacitación con una duración mínima de 2 horas por clase. Van a quedar grabadas y obviamente las vamos a subir a una plataforma para que las puedan estudiar
pues ahora sí que el tiempo que ustedes lo necesiten hacer. Van a haber bastantes ejemplos, diferentes métodos de enseñanza, diferentes temas que se van a impartir, como el temario les hemos puesto ya, algunos que se los hemos compartido, para que puedan pues estudiar mejor, puedan mejorar sus técnicas y sobre todo puedan diagnosticar mucho más eficientes los equipos Mac que les llegan del día al día. Si alguien tiene alguna duda referente a la capacitación, puede escribirme al interno. Ya hay personas que están atendiendo el chat de Messenger, también el de WhatsApp, que les van a poder aclarar todas sus dudas. De momento, pues bueno, les vuelvo a reiterar, les agradezco bastante que se hayan conectado, que nos hayan acompañado. Me despido enviándoles un cordial saludo, un abrazo y espero en un futuro poder compartirles más información y sobre todo poder seguir entablando contacto directo con todos ustedes, amigos. Pues ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un saludo. Gracias, Ya, profe. gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Jorge, te habla Federico. Un favor. ¿A qué hora van a ser las clases el lunes? Martes a las 8 de la noche. Ya, listo. Listo. Gracias, gracias, gracias. Profe, con Gacha. Me gusta escucharte. Gracias. Vale. Profe, saludos. Saludos, Gacha. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ah, bueno, profe, te recomiendo mi encarguito. Estoy varado con la máquina. Ya estás. Ya te mando los archivos para que puedas programarla. Ah, bueno, ok. Le agradezco mucho. Vale. Gracias, Jorge, por la guía. Una pregunta por interno. Por interno. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Vale. No, pero hace día atrás.